A Lombardo Toledano le ocurre frente a sus contemporáneos lo que les ha ocurrido a todas las grandes figuras históricas frente a los suyos. Disputados por la pasión de unos y otros, tales figuras aparecen fragmentariamente expuestas, cuando no falsificadas dolosamente, y se precisan ojos nuevos, miradas nuevas, para que la personalidad se discrimine de las pequeñas eventualidades y aparezca total, íntegra, con todas sus raíces y su proyección al descubierto. Hoy, Lombardo no es otra cosa que un campo donde chocan los extremos más radicales del odio y del cariño. Los enemigos quisieran destrozarlo, acabarlo, destruirlo hasta sus últimas partículas. Los amigos estarían dispuestos a cambiar sus vidas y las de sus familiares por la suya. ¿Quién es este hombre poderoso, nutrido en lo más profundo de la tierra, capaz de promover reacciones de tal especie? Un hombre así no puede ser otra cosa que un hombre histórico, es decir, un hombre que en sí mismo refleja los choques históricos de su tiempo. Esto es algo que sobre Vicente Lombardo Toledano dice José Revueltas en 1942 y que está bueno, en el tomo 16 de las obras completas de Revueltas, México, una democracia bárbara, y lo pongo como introducción porque vamos a dedicar el programa de hoy a evocar la figura de Vicente Lombardo Toledano, rescatando esta idea de que es un hombre histórico, en tanto que en su figura y en su trayectoria se compendian distintas dialécticas y distintos frentes de antagonismo, a la luz de los cuales podremos entender perfectamente la etapa constructiva de la Revolución Mexicana. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el placer de saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña don Cuauhtémoc Amezcua. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Bien, muchas gracias, muy amable. También nos acompaña Juan Campos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y también Eduardo Vizcaya. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Los tres forman parte del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano, y hace unos días, la semana pasada, hubo un seminario de discusión titulado Aportaciones de Lombardo Toledano a la etapa constructiva de la Revolución Mexicana, y bueno, pues un poco con motivo de esa mesa, organizamos el programa de hoy. Vicente Lombardo Toledano nace en 1894, para dar, digamos, la ficha biográfica básica. Nace en Teciutlán, Puebla, 1894, y muere en la Ciudad de México en 1968. Atraviesa los años más cruciales de configuración del Estado mexicano, en la fragua de la Revolución Mexicana, y como digo, recordando esta idea de revueltas, pues todos aquellos con los que se enfrenta Lombardo, en esos enfrentamientos se iluminan grandes claves históricas, ideológicas, políticas, sociales del país, porque Lombardo se forma primero con Antonio Caso dentro del irracionalismo espiritualista, intuicionista, bergsoniano, etcétera. Después pasa al marxismo-leninismo duro, y por tanto en ese tránsito hay también claves interesantes de su figura. ¿Por qué no comenzamos comentando el seminario que ha tenido lugar en estos días, para luego ya, en fin, empezar a desmenuzar con más detalle? ¿Quién quisiera iniciar? Fue un seminario que duró 2 mañanas, en las que se invitó a personalidades destacadas, sobre todo del ámbito académico, algunos del ámbito político, con distintas ideologías, con distintas militancias políticas, a que expusieran cada quien un tema sobre Lombardo y su relación, sea con el derecho, sea con la política, sea con la cultura, con distintas actividades o campos del saber. Y todo esto en el contexto de la etapa constructiva de la Revolución Mexicana, es decir, hablando del 17, fecha en que se promulga la Constitución
que convierte pues en normas jurídicas los ideales fundamentales de la revolución en adelante. Fue un buen evento, un evento rico, con diversidad de ideas y de muy buen nivel. Voy a dar las líneas temáticas porque dan un poco muestra del perfil de Lombardo, todo lo que abordó: Lombardo y el periodismo, Lombardo y el derecho, Lombardo y la educación, Lombardo y la economía, Lombardo y la cultura, Lombardo y la política, Lombardo y la reacción, Lombardo y el movimiento obrero, Lombardo y el socialismo, Lombardo y la revolución. Es de esta generación en general, me parece, yo lo pondría aquí, lo plantearía, de esa generación de hombres que no, digamos, no se circunscribían a un recinto académico y a una especialización, que es lo que ahora sucede, ¿verdad? Que es la especialitis, ¿verdad? Que cada vez, el especialista es el que cada vez sabe más de cada vez menos, ese es el asunto, ¿no? Y Lombardo y en otros coordenadas ideológicas, pues un Vasconcelos, un Reyes, un Revueltas, eran gente que podía abordar cualquier campo del saber y además militaban políticamente. Un poco, yo creo que eran más hombres del fines del 19 que del 20, ¿verdad? Pero bueno, ¿ustedes qué podrían comentar sobre la participación en este seminario? Una figura que abordó muchos aspectos de la vida nacional, en diversos campos, su militancia sindical primero, su militancia política, su propia formación, que como señalaba acertadamente, fue transitando paulatinamente de una concepción que le habían inducido en la universidad a la adopción del marxismo, en un largo proceso que él mismo califica de doloroso, porque se fue despojando de muchas ideas que creía ciertas y fue dándose cuenta de lo que realmente sucedía, hasta que finalmente en el año 30 ya asume plenamente el marxismo. Y bueno, a raíz de esa transformación y su vinculación con el movimiento obrero es que inicia esa participación. Pero un hombre que tenía profundos conocimientos sobre muchas cosas. Nosotros que trabajamos con los materiales que él produjo, nos sorprendemos frecuentemente. De repente, ¿cómo es posible que también de esto sabe y también de esto opina y habla con propiedad cuestiones de física, de historia, de filosofía, de economía, de matemática, de lo que sea? Él tiene una opinión. Entonces, una gente que tiene un saber muy amplio. Algún periodista de la revista siempre lo calificó como un hombre sabio a la manera de Leonardo, claro, referirse sí. a Da Vinci, ¿no? Con ese calificativo. Me recuerda un poco esta trayectoria, que bueno, fue la de muchos, pero Lukács en Mi camino hacia Marx cuenta precisamente cómo también va transitando de este idealismo neocantiano, digamos, al marxismo-leninismo. Eduardo, ¿qué? No, bueno, yo diría que no un hombre del siglo XIX, sino plenamente un hombre del siglo XX, e incluso muchas de sus teorizaciones, yo digo que son vigentes. Bueno, como comentaban, sí hay muchos terrenos académicos donde en su obra se nota una formación filosófica fuerte. Digamos, ahí sí podría uno pensar en qué aportes le brindó como estudiante la Universidad Nacional. Él lo reconoce en algunos escritos autobiográficos, la huella de su maestro Antonio Caso, pero también el humanismo de Pedro Enrique Sureña, de Alfonso Reyes, que sería como la generación anterior, la generación del Ateneo, y bueno, la generación del 15, que es la que se le asocia a Lombardo y al grupo llamado de los Siete Sabios. Pues muchos de ellos tuvieron un impacto no solo en la vida cultural, sino de esa generación en la vida política y económica de México y más allá de sus fronteras, ¿no? Yo recuerdo que en otro programa de Evocaciones tuve la fortuna de entrevistar a don Enrique Semo, Evocaciones de Enrique Semo, y entonces le conté, bueno, usted es originario de Bulgaria, y le dije, ¿cómo se vinculó un poco usted con la izquierda mexicana? Y entonces me dice, por 3 personas: Otón Salazar, los discursos de Lombardo Toledano y José Revueltas. Esas eran las 3 figuras que influyeron en don Enrique. ¿Por qué no vamos analizando esta primera vector que determina la trayectoria de Lombardo, que es la del movimiento obrero? Crom,
CGOCM, CTM, ¿cómo podemos hacer un balance de ese vector de su vida? Bueno, él se involucra muy joven con el movimiento obrero de una manera que podríamos llamar casual. Lo invitan a ser secretario de la Universidad Popular Mexicana, que se dedicaba a dar conferencias para los trabajadores, esa es la función. Y él entra en vínculo con los trabajadores, ahí por primera vez, dice él, empieza a conocer lo que realmente es el país. Que la Universidad Popular era un proyecto del Ateneo, precisamente. Era un proyecto, ¿no?, del Ateneo, Exacto, efectivamente, exacto. un proyecto del Ateneo. Y ahí se vincula, él realiza muchas labores y en ese carácter asiste al Congreso Fundacional de la CROM en 18. Y bueno, después funda el primer sindicato de maestros Del DF. del DF, y es el primer sindicato de maestros en el país, Eso es, sí. con profesores universitarios de primaria, secundaria, y posteriormente funda la Federación Nacional de Maestros, ahí por el año 26-27, ¿no? Y entonces, de esa manera, él ya milita formalmente dentro de la CROM, ocupa el cargo de secretario de Educación y Cultura del Comité Central de esa confederación, que es la primera gran central nacional de los trabajadores, pero en el largo proceso de la CROM, pues se va descomponiendo el grupo de Morones, el grupo Acción, sus vínculos con el presidente Calles, van haciendo de la CROM un instrumento del poder público ajeno ya a la defensa de los intereses de los trabajadores, y se van generando conflictos en el seno de la CROM. La salida primero del grupo de Fidel Velázquez y otros, ¿no?, para fundar la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, y finalmente el rompimiento entre Lombardo y Morones. A Lombardo lo eligen secretario general contra las indicaciones de Morones, pero Morones no lo admite. Y él no quiere generar en esos años un conflicto mayor porque es la época del homicidio de Álvaro Obregón, ya siendo presidente electo. Entonces dice que era muy peligroso en ese momento generar un conflicto mayor. Él es acusado por Morones públicamente y él renuncia a la CROM, pero después los sindicatos lo buscan en una convención que se organiza para reponer la organización, lo que se llamó la CROM depurada, y lo eligen su dirigente. Después él busca otros aliados y constituyen la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la CEGOSEM, que es muy breve en su existencia, pero que es la base fundamental que va a dar origen a la CTM después, ¿no?, con todo esto de la lucha contra las declaraciones de Calles, el apoyo a Cárdenas, la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, y que finalmente desemboca en la CTM. Y en la CTM confluyen las principales corrientes del movimiento obrero, y ahí es electo él no sé si por unanimidad o por una aplastante mayoría, pero sí había el consenso de todas las fuerzas de que él debía ser el dirigente de la CTM. En este enfrentamiento de Cárdenas con Calles fue fundamental el apoyo de Lombardo, obviamente. Del movimiento obrero en su conjunto, claro, dirigido por él, porque en las declaraciones de Calles, aparte de la amenaza implícita al presidente Cárdenas de que le podría pasar lo mismo que a Ortiz Rubio, está la acusación concreta de que Lombardo es uno de los agitadores, el promotor de las huelgas y del desbarajuste nacional, dice Calles. Entonces Lombardo el mismo día le responde y después hay un desplegado del conjunto de organizaciones obreras que rechazan las declaraciones de Calles y brindan el apoyo a Cárdenas. Entonces sí, en ese momento el apoyo fundamental para el presidente Cárdenas viene del movimiento obrero. ¿Cómo se da después la articulación, digamos, orgánica del movimiento obrero con el partido ya cardenista, digamos, el de la Revolución Mexicana? Porque ahí Lombardo tenía la intención de incorporar también a los campesinos a una gran plataforma de trabajadores, digamos, y ahí Cárdenas dice, no tanto, ¿correcto? Sí, son dos cosas sí, que se vinculan, pero son distintas. La incorporación de los campesinos es una vieja tradición, desde la CROM ya viene. Correcto. Ya hay organizaciones campesinas en la CROM. Cuando se estructura la CTM hay grupos campesinos, es más, desde el comité ejecutivo primero, que se elige, hay un representante de los campesinos poblanos, si no me equivoco, que representa ese sector. O sea, eso no era algo nuevo, pero claro, el gobierno tenía su propio proyecto de organizarlos por separado. Finalmente no hay un choque, pero cada quien sigue haciendo lo que quiere. Entonces los campesinos siguen militando en la CTM, hay unos que se van a la Confederación Nacional Campesina, que primero se llamó, creo, Confederación Campesina Mexicana, ¿no? Y
y se separan los dos proyectos. Pero bueno, siempre hubo vínculos e históricamente, si uno ve después, la propia Unión General de Obreros y Campesinos de México es una mezcla de obreros y campesinos. O sea, esto es parte de un interés por unir a todos aquellos que viven de su esfuerzo personal. Pero esa es una cuestión, lo del partido es otra. En el caso del partido, pues todos sabemos que el Partido Nacional Revolucionario fue creado por Calles, desde una perspectiva vertical, impuesta a la gente y cobrándole un peso de su salario a los trabajadores para mantener al partido. O sea, fue una decisión desde el poder para crear un instrumento que impidiera la lucha de los grupos que se disputaban en ese entonces los cargos, ¿no? El PNR pues, nació mal y bueno, no tuvo tampoco una etapa brillante, y en la época en que Cárdenas llega al gobierno, el PNR ya está desprestigiado. Lombardo relata en algún momento de su posterior que el presidente Cárdenas lo llamó y dijeron, ¿qué hacemos? Pues para darle vitalidad hay que incorporar a los obreros y a los campesinos, y ese es el primer acercamiento de la clase obrera organizada y los campesinos organizados al PNR, pero todavía no es una cuestión formal. Después se produce la expropiación petrolera en 1938, está ya inminente el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto aquí hay una actividad muy intensa de los grupos fascistas, alemanes, españoles y mexicanos, y entonces en ese contexto se planea transformar al PNR en PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y dice Lombardo, más que como un partido, como un frente de las fuerzas más importantes del país, la clase obrera, la clase campesina y el ejército, fundamentalmente, que son la estructura, el esqueleto fundamental del PRM, donde el papel dirigente lo tiene la clase obrera precisamente. Esa es la concepción del PRM como un frente más que como un partido, un frente para defender a la nación de las posibles agresiones del extranjero, tanto por los fascistas como por Inglaterra fundamentalmente, ¿no? Y los Estados Unidos, que estaban todavía agraviados por la expropiación petrolera. ¿Queda incorporada la CTM de alguna manera el PRM o no? No es finalmente una afiliación corporativa. No es. No es una afiliación corporativa, sino hay una decisión de la CTM de que los que quieran participar electoralmente dentro del PRM lo pueden hacer, y establecen una serie de mecanismos a través de las cuales los organismos dirigentes de la CTM, cuando hay, digamos, como era una organización plural de diversas corrientes del sindicalismo, si en una entidad todos los grupos estaban de acuerdo en que estos debían ser los candidatos, el órgano como tal apoyaba esa candidatura. Si no, pues cada quien buscaba la forma de involucrarse y de contar con los apoyos de sus sindicatos, de su organización, de sus amigos, de lo que sea, pero no había una estructuración corporativa como se daría después en la época de Miguel Alemán. ¿Cómo se da ahí la relación cuando se da este proceso con el Partido Comunista Mexicano? Bueno, ahí hay muchas cosas diversas. Sí, cruzadas, claro. Porque no podemos olvidar, por ejemplo, que el intento primero es el de crear los frentes populares. Es un interés, el Frente Popular Antiimperialista, que es una decisión del 7º Congreso de la Internacional. Sí, la idea es de Dimitrov, ¿no? Exacto, la idea de Dimitrov es obligación para el Partido Comunista Mexicano, que es una sección de la Internacional, coincide con la política que Lombardo impulsa, del Frente Popular Antiimperialista, hay el deseo, inclusive se convoca para conformarlo, se invita al Partido Comunista Mexicano, al Partido Nacional Revolucionario, a muchas fuerzas, sindicatos, organizaciones, pero finalmente no prospera, y lo que se ha dicho es que el PRM es la versión mexicana de ese Frente Popular Antiimperialista. Claro. Y el Partido Comunista... Aunque es un poco forzada la interpretación, es decir, de hecho no lo es, un poco tiene el símil, pero no es otra figura. Sí, exactamente, tiene otra, y otros objetivos además. Y otros objetivos, claro. Pero ahí el PC tiene una participación interesante porque, si bien como partido no ingresa, sí algunos dirigentes del Partido Comunista forman parte del PRM en los estados, y en comités de base y municipales y estatales, están metidos dentro de la estructura, no como partido. Esa es la vinculación que hay. Vamos a hacer un primer corte, no se vayan, estamos hablando sobre Vicente Lombardo Toledano.
Bueno, ya estamos de vuelta, estamos evocando la figura de Vicente Lombardo Toledano. Nos quedamos en estos años de la fundación de la CTM, del 36, la reorganización del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana y de las relaciones de Lombardo con el cardenismo, digamos. Pero luego viene ya el gobierno de Miguel Alemán, y ahí es donde, ateniéndonos al título de un libro de Luis Bernal que analiza esto que voy a decir ahora, cuando entra Miguel Alemán es cuando la revolución empieza a virar hacia otros derroteros, evidentemente insertado en un contexto muy complejo, que es el de la Segunda Guerra Mundial y su fin, y el macartismo y el enfrentamiento a muerte con todo lo que tenga que ver con el marxismo, con el leninismo, con el comunismo. ¿Cómo analizamos este periodo tan complejo que fue el de Lombardo con Miguel Alemán? Y dentro de ahí está también este pues histórico encuentro, la mesa redonda de los marxistas mexicanos. Aquí tengo yo mi edición del Centro de Estudios Lombardo Toledano, que bueno, ya está insertada en ese enfrentamiento con Alemán. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo quisiera decir que Lombardo, a partir de que asume a plenitud la filosofía marxista, después de un largo proceso de estudio en fuentes originales, nunca en manuales, ni en folletos, ni en versiones de segunda mano, adquiere pues una muy sólida formación marxista. Probablemente haya muy pocas figuras que tengan esa sustentación de su pensamiento. A partir de allí él llega a la convicción de que el proceso revolucionario del pueblo mexicano se puede ir desarrollando, avanzando cada vez más hacia niveles más altos, alcanzando las metas que se fue señalando y creando nuevas, y que este mismo proceso acabaría por desembocar, o acabará por desembocar, en una sociedad sin clases, en una sociedad socialista, comunista finalmente. Entonces, él siempre estuvo interactuando en la vida política nacional para ir creando ese proceso, para ir desarrollando. Exactamente. Entonces, por eso, al frente de la CTM, él promueve, idea y desarrolla todo un plan que conduce a Cárdenas a nacionalizar el petróleo. Por eso él es un fuerte impulsor del proceso de reforma agraria. En fin, los grandes pasos trascendentes de Cárdenas, al revés de una visión vulgar que considera a Cárdenas el planeador inicial y el que da órdenes. No, en realidad es el movimiento obrero con Lombardo a la cabeza el que va empujando todo este proceso. Sin embargo, Lombardo en algún momento, cuando contesta a la pregunta de por qué la Revolución Mexicana da tumbos, por qué tropieza y se levanta y vuelve a caer, él dice, bueno, es que esta no es una revolución que haya hecho y dirigido a la clase obrera desde un principio, no la había en México en ese momento, las condiciones históricas todavía no eran las de un país industrialmente desarrollado, y entonces es la burguesía, una burguesía progresista, pero es la burguesía la que dirige la revolución, y esta es una clase social inestable, inconsistente, con contradicciones internas entre grupos y corrientes. Fruto de esos contrastes y contradicciones, Miguel Alemán llega a la presidencia, y tan pronto llega a la presidencia traiciona el programa que él había asumido como candidato, que era un programa de continuidad del proceso revolucionario cardenista. Sin embargo, llegado a la presidencia, coincide eso en efecto, como usted lo plantea, con el momento en que concluyó la Segunda Guerra, en que se inicia la Guerra Fría. El gobierno de Truman en Estados Unidos presiona a todos los gobiernos latinoamericanos para que rompan todo tipo de relación con la Unión Soviética y con las fuerzas avanzadas de sus propios países.
les advierte que la Tercera Guerra Mundial es inminente, puede estallar en cualquier momento entre el mundo libre, entre comillas, y la Unión Soviética, y los llama pues a una actitud firme y persecutoria contra las fuerzas progresistas en sus respectivos países. Aquí en México las fuerzas progresistas sufren también pues esa persecución del alemanismo. El gobierno tuerce el rumbo, se va pues a la derecha, y entonces el Lombardo pasa a ser un crítico enérgico de ese gobierno y a considerar que es indispensable formar un nuevo partido, que sea un partido amplio de carácter popular, donde esté la clase obrera, donde estén otros sectores diversos de la población, pero que un poco en la perspectiva de este frente que no logró cuajar con el PRM, digamos. Retomando la esencia de la necesidad del trabajo unitario pluriclasista, correcto, porque para él, ya si se escudriña más a fondo su obra, su pensamiento marxista, para él esta es una constante que se da desde la Revolución de Independencia de 1810, él lo ve como un frente pluriclasista y sustenta por qué, y se da en la Reforma y se da en todo el proceso revolucionario de México. Se llegaría a una conclusión en el sentido de que para él los países dependientes, subordinados por la intervención extranjera colonial en su momento y neocolonial o imperialista después, tienen esa característica sus luchas revolucionarias por la misma razón de que no logran consolidar una clase obrera numerosa e ideológicamente formada como sucede en los países que se industrializan tempranamente. Entonces es una constante, pero bueno, claro, se va dando en un nuevo contexto, con nuevos elementos, con mayor complejidad y mayor riqueza. En el caso del Partido Popular ya tenía pues otros ingredientes, pero sí, en esencia es la misma idea de una formación plural frentista. Con esta idea que nace de la CTM y que la CTM aprueba en un Consejo Nacional, aprueba crear el nuevo partido ya con ese perfil, con esas características, Lombardo abre esa discusión a numerosos sectores intelectuales, obreros, campesinos, de fuerzas avanzadas, y dentro de las diversas actividades que desarrolla para someter a debate el más amplio posible esa nueva idea, se realiza esta mesa redonda de los marxistas mexicanos a convocatoria de Lombardo y donde participan prácticamente todas las expresiones marxistas de la época, muy serias, muy representativas, muchas de ellas, muy sólidas. Aquí las intervenciones todas son de verdad espléndidas, ahí campa labor de todos con una claridad y una consistencia teórica, es lo que hoy se echa de menos, la consistencia. No, se esté de acuerdo, no, el problema no es ese, sino la consistencia de los análisis que aquí se hacían. La convocatoria era Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos con el tema Objetivos y Táctica del Proletariado y del Sector Revolucionario de México en la actual etapa de la evolución histórica del país. Clarísima. Así es, así es. Una pregunta. Relación si es que se tiene noticia, relación de Lombardo con figuras del cardenismo como por ejemplo Jesús Silva Herzog o Francisco J. Mújica. ¿Qué relación tenían? En general Lombardo trataba con todos las figuras destacadas de su época, tanto en el ámbito académico intelectual como en el ámbito sindical y en el ámbito político. Entonces prácticamente con todos tenía trato y todos lo veían como una figura muy relevante, muy respetable, los testimonios escritos como el que usted leyó ahora a la presentación del programa, son muchos y muy elogiosos de muchas personalidades de diversas corrientes.
Sí, y la relación con Trotsky fue problemática ahí sí, ¿verdad? Esa fue muy conflictiva desde el principio. De hecho, eran dos concepciones Claro. ideológico-políticas muy distintas. Entonces, Lombardo hace críticas a la conducta política de Trotsky, pero Trotsky, si usted lee lo que Trotsky dice de Lombardo, él no tiene altura ni nivel, él no le contesta a un nivel ideológico-político, él recurre a calificativos ofensivos para tratar de contrarrestar a Lombardo. Es muy curioso porque desde el punto de vista de la estatura ética e intelectual, Lombardo está muy por encima de Trotsky en esos momentos de su discusión. En la mesa del 47 participaron Partido Comunista Mexicano, Acción Socialista Unificada, El Insurgente, el Grupo Marxista de la Universidad Obrera y las siguientes personalidades: don Narciso Bassols, licenciado Víctor Manuel Villaseñor, José Iturriaga, el senador Juan Manuel Elizondo. ¿Este senador de dónde era? ¿De qué parte? Él era del PRI, pero se suma cuando se funda el Partido Popular. Ah, correcto. Es el primer Y senador el del primer PP. senador del PP ya nace con un senador. Así es. Exactamente. Sí. Estuvo también señor Agustín Guzmán, Francisco de la Garza, Gaudencio Peraza, Gontrán Nobles y Rafael Carrillo son los que participaron entre otras, porque cada uno de los grupos invitaba delegados, ¿no? Y ahí pero interesante. Y me dicen que va a salir una nueva edición, pero de este otro, ¿verdad? Ahora se los muestro ahorita en la cámara y me explican aquí. La Revolución Mexicana, 1921-1967 de Lombardo Toledano. Este es una edición del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. ¿En coordinación con el Centro Lombardo o no? No, este fue del Instituto. Del Instituto, 2 tomos, Sí. pero va a salir uno nuevo. Está ya, Ya de hecho, un poco también el seminario fue la presentación Correcto. de la obra, se llama Vicente Lombardo Toledano, ideólogo de la Revolución Mexicana, y es en 4 tomos. Es una compilación. Para aquella edición el Centro de Estudios proporcionó los materiales que le fueron solicitados, esa fue su colaboración académica, no en la parte editorial. Y esta otra es una edición totalmente del Centro de Estudios y está muy, muy enriquecida. Muy bien. Otro tema es que son muchísimos los que podemos tratar de Lombardo, pero en el contexto continental, ¿cuáles son los interlocutores, además de evidentemente el movimiento obrero, que él mismo impulsa, dirigentes ideológicos? Pienso, por ejemplo, pues yo que sé, Mariátegui, Aya de la Torre, Mella. ¿Quiénes son los interlocutores de Lombardo? ¿Con quién debate? Bueno, no hay que perder de vista el contexto, porque independientemente de que hay una coincidencia de objetivos con Mella, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano está en la época, cuando Mella vive aquí, de una decisión tomada por la Internacional Comunista que se llamaba clase contra clase. Prácticamente eran los comunistas contra todo el mundo, o los demás eran socialdemócratas o aliados de los socialdemócratas, que les decían de calificativos. Bueno, era una etapa muy difícil. Entonces, en esa época, en la que está Mella acá, Lombardo está en el tránsito precisamente de su pensamiento. Ajá. Está en la etapa socialdemócrata. Él dice, cuando yo ingreso a la CROM, voy adquiriendo una serie de conocimientos que me llevan a pensar que es posible transitar en este sistema por la vía de ir transformando paulatinamente las cosas sin mayor problema. Claro. Entonces yo asumo esa posición socialdemócrata. Porque la CROM tenía, digamos, la influencia del laborismo inglés, que es fabiano precisamente, ¿no? Que es reformista. Él dice dice textualmente en algún momento, dice, los directores de la CROM no nos hablaban nada de cuestiones ideológicas. Ellos usaron eso como una forma, pero no había un interés de preparar. Por eso él asume ese cargo de educación y cultura, y él se dedica a dar conferencias, a transmitir sus conocimientos de la historia de México, del marxismo, todo lo que iba aprendiendo a los trabajadores. Pero incluso en alguna parte autobiográfica dice que de la práctica política cotidiana deduce la socialdemocracia de la CROM. O sea, no solo no había formación política, sino que la tenían que deducir de cómo se iban presentando los hechos.
Sí, y él dice, por ejemplo, a diferencia del Partido Laborista, que son los sindicatos que crean, perdón, que es el partido que crea sus sindicatos, los organiza, aquí es al revés, los sindicatos crean su partido, forman el Partido Laborista Mexicano, el PLM, del cual es diputado él, por cierto. Entonces está esa etapa, entonces el Machete, que es la publicación oficial del Partido Comunista, está llena de insultos, calumnias, agresiones contra Lombardo. Desde esta perspectiva de clase contra clase. Desde esa perspectiva de clase contra clase. Y en ese terreno es en el que entra Mella, por ejemplo, y entonces no coinciden. No es posible. En ese momento no hay una coincidencia entre ellos dos. ¿Con Aya de la Torre hay algún...? Aya de la Torre lo descalifica mucho, sobre todo por su cambio, por su transformación, de haberse presentado inicialmente como una persona progresista y antiimperialista y haber acabado sirviendo al imperialismo norteamericano. Lo denuncia como un instrumento del imperialismo, no sé, los años 50. Entonces no hay esa interlocución, sí hay con muchos otros dirigentes sindicales y políticos del continente, sobre todo en su papel de fundador de la Confederación de Trabajadores de América Latina y en los recorridos que hizo por el continente para lograr la unidad de todos contra el fascismo. Con Silva Herzog, por ejemplo, y todo este proyecto de cuadernos americanos que articula Silva Herzog con los exiliados españoles, ¿tiene alguna relación el Lombardo o no? ¿O él está en otra pista? Yo recuerdo dos relaciones. Una es porque Silva Herzog es el responsable de hacer el estudio socioeconómico de las empresas petroleras, sí, para que la Junta dicte su laudo. Sí. Y bueno, ahí están en la lucha común. Y la otra, que es Jesús Silva Herzog, padre, fue colaborador del Popular, el diario de la CTM. La CTM funda el Popular en 1938, y en los colaboradores está Silva Herzog, entre otros muchos intelectuales, Salvador Alvarado, Revueltas, en fin, la lista es muy larga. ¿Ramírez y Ramírez mismo? Sí, claro, Enrique Ramírez y Ramírez, pero es una lista tanto de gente del movimiento obrero, políticos, intelectuales, artistas, Manuel M. Ponce, por ejemplo, ¿sí?, escribe en el Popular, está Pellicer, Daniel Cosío Villegas, y hay gente del exilio español muy valiosa, e inclusive de otros países que colaboran con el Popular. Entonces sí hay una relación con todo como decía Cuauhtémoc, la relación con los intelectuales, los artistas, era muy sólida. Que incluso son varias etapas de los grupos de intelectuales, escritores, pintores, que bueno, va evolucionando a lo largo del tiempo, pero una que a mí me ha tocado trabajar es, digamos, los finales de los 50, el año 59 específicamente, cuando es el triunfo de la Revolución Cubana, y que en el caso de México y de la Universidad Nacional se está fundando la Escuela de Ciencias Políticas, encabezada por su director Pablo González Casanova, y es en el año 59 que lo invitan a que regrese a la Universidad Nacional a dar una conferencia que se titula La batalla de las ideas en nuestro tiempo, donde hace una exposición magistral de las corrientes filosóficas del siglo XX, desde el irracionalismo filosófico hasta el materialismo dialéctico, y bueno, de ahí puede uno inferir cuál es el trato con los intelectuales mexicanos, qué impacto nos sus planteamientos, digamos, por decir a González Casanova, pero también recientemente nos acabamos de enterar que el caso del economista José Luis Eseña es un caso singular porque se titula muchos años después de que ya concluyó la licenciatura, y bueno, incluso en la página de la universidad publican con motivo del centenario una sección que se titula Nuestros Maestros. Entonces aparece una reseña biográfica donde relatan que primero se titula su hijo, después le hacen sus amigos una especie de treta para convencer al maestro que se titule, y en el comité tutoral aparece don Vicente Lombardo Toledano, que bueno, esta historia de que en el 33 sale como expulsado de la Universidad Nacional, hay que precisarla en qué condiciones, claro, pero retorna de alguna manera a la vida académica,
y que bueno, muestra también este trato con los intelectuales. ¿Esta titulación de Ceseña cuándo fue? En el año 62. Ya en el 62. Sí, correcto. ya en el 62, con esta idea también de etapas históricas de la vida de México, de la Revolución Mexicana entendida como en 3 etapas. En el año 62 se publica un trabajo que se llama La izquierda en la historia de México. Y entonces en la bibliografía también aparece este trabajo que es la tesis de titulación de Ceseña, aparece en la bibliografía, pero es como está asociando 2 terrenos relativamente alejados y los pone ahí, ¿no? Claro. Vamos a hacer un corte más. Estamos hablando sobre Vicente Lombardo Toledano. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos evocando la figura de Vicente Lombardo Toledano y bueno, como nos quedan nada más 10 minutos, desafortunadamente, porque ya ve que se puede abordar desde muchísimas aristas la figura de Lombardo, yo quisiera que nos hiciéramos un análisis breve de las claves del análisis que Lombardo hace de la Revolución Mexicana. ¿Cómo lo podríamos esbozar? A grandes rasgos. Lombardo... Yo recuerdo que Enrique Ramírez y Ramírez decía, en algún texto Ramírez dice, aquí hay 2 grandes ideólogos de la Revolución Mexicana, o intérpretes de la Revolución. Luis Cabrera, ¿no? Desde Coordenadas dice Luis Cabrera y Lombardo. Entonces, sí, la diferencia esencial radica en 2 cuestiones, en que Lombardo lo hace desde la perspectiva de la clase obrera. Claro. Él siempre se asume hasta el final de sus días como un soldado al servicio de la clase obrera. Esa es su forma de verse a sí mismo, y lo hace desde una perspectiva de un marxismo muy sólidamente sustentado. Es la manera en que él ve al proceso histórico todo de México y dentro de él a la Revolución Mexicana, y eso le da singularidad. De hecho, eso lo hace diferente de muchas interpretaciones y lecturas que hay sobre la Revolución. Él considera la Revolución de 1910, la Revolución Mexicana de 1910, como una revolución democrático-burguesa, no socialista, democrático-burguesa, antifeudal y antiimperialista. Él dice, es la primera revolución antiimperialista en el mundo. En lenguaje más usual en nuestros días se diría es una revolución de liberación nacional, así se les llama ahora a las revoluciones que tienen esos ingredientes democrático, burguesa, antiimperialista. También dice, es el tercer tiempo de una misma gran sinfonía, la sinfonía de la revolución histórica del pueblo mexicano. Es decir, para él es un solo proceso en general, desde la Revolución de Independencia de 1810, primer tiempo de esa gran sinfonía o primer movimiento, la de Reforma y la del 10, la Revolución Mexicana, y plantea la necesidad de un cuarto movimiento, de un cuarto tiempo en nuestros días que debe desembocar en una sociedad socialista. Cada una tiene sus características, tiene sus modalidades, cada una retoma ideales no alcanzados por la fase anterior. La de independencia él la distingue no como una mera lucha para lograr la independencia política, sino en el fondo como una revolución social profunda. Había necesidad de destruir el viejo modo de producción que trababa las relaciones e impedía el desarrollo económico y social adecuado, pero no lo consigue, logra solo la independencia política, queda lo demás trabado y sigue la lucha que alcanza su momento culminante con la Reforma, y sin embargo otra vez no logra consumar ni la plena independencia económica del exterior, ni una transformación social profunda como el pueblo lo anhelaba, porque en esa fase, junto con la llegada de don Porfirio a la presidencia,
empiezan la fase de expansión del capitalismo estadounidense e inglés, a la que Lenin llama imperialismo adecuadamente, y Lombardo también, y entonces empiezan a llegar las inversiones extranjeras y México pasa a ser un país dependiente, ahora en lo económico, respecto al capital internacional, sobre todo norteamericano. Entonces, retoma otra vez la revolución del 10, los viejos ideales. No se había podido romper la estructura feudal que venía desde la época colonial, todavía había supervivencias de esclavismo, no se había podido industrializar el país cuando ya otros habían saturado sus mercados internos, su industria era próspera y sumamente desarrollada. No se habían podido resolver muchísimas inconsistencias, injusticias sociales, y se plantea a su vez cada nueva fase nuevos objetivos. Así sería a muy grandes rasgos. Yo creo que los compañeros podrían agregar algunos otros detalles más. En todo caso, mencionar que cómo se insertaría ya tras la desaparición de Lombardo en el 68, el legado en este cuarto movimiento que está teniendo lugar o que se espera, ¿cómo se situaría el legado de Lombardo y el papel del PP, del Partido Popular Socialista? Yo diría que el legado de Lombardo es riquísimo y lamentablemente es insuficientemente conocido e insuficientemente estudiado. ¿Por qué? Que la mayor parte de luchadores contemporáneos lo desconocen, sí, porque hubo, a semejanza de lo que Engels dice de Marx, se puede decir de Lombardo, una ofensiva feroz de la clase dominante, como no hay muchos otros paralelos, así como fue contra Marx, un odio feroz, una persecución, un afán de aislarlo, de arrinconar sus ideas, así se ha hecho con Lombardo. Lamentablemente es poco conocido, pero sus aportes son muchísimos y yo estaría de acuerdo con lo que plantea Eduardo, es vigente muchas de sus ideas, las ideas fundamentales son plenamente vigentes en nuestros días y dan claves. No dan recetas, no dan las soluciones, claro, no las dio Marx ni Engels, ningún pensador da recetas, pero da claves para, poniendo a trabajar la propia capacidad de reflexión, encontrar los caminos y las salidas para hoy. Totalmente de acuerdo. Poco más que... Es que ese es finalmente el valor que tiene su pensamiento, que sigue siendo vigente en los aspectos esenciales. Eso es indiscutible. ¿Algún comentario sobre el centro de estudios para que se promueva precisamente? No, bueno, que sí, están ahí los materiales, gran parte de la producción está enfocada al rescate y trabajo, exacto, de la obra de Lombardo. Estamos trabajando con materiales que tienen diferente tipo de estatus, algunos son audiograbaciones, algunos son conferencias, versiones taquigráficas. Son diversos los orígenes, pero hay que leerlos, claro, y sobre todo con esta idea. Ahí hay elementos que pueden servir para no solo reflexionar la realidad, sino también iniciativas para transformarla, muy en la tesis marxista, y siendo coherente con ella, Lombardo decir, no solo hay que interpretar qué realidad estamos enfrentando, sino a partir de una revisión histórica, qué propuestas siguen siendo vigentes para transformarla, que bueno, la pregunta esa que hacías, pues yo creo que el tiempo no nos alcanza, pero sí tiene implicaciones a la vida democrática actual, la participación de los jóvenes, de las mujeres, sí, de las minorías, la pluralidad democrática que se dice que se vive, los problemas que ahora se enfrenta, sí, 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 el Estado mexicano, las relaciones con los norteamericanos, con el imperialismo, esta cosa que llaman globalización, 30 años del oleaje neoliberal, en fin, son muchos temas que a veces
cuando se topa uno con ellos, a veces la respuesta es muy visceral, Claro. muy emotiva, con Sí, pocas totalmente. herramientas Retóricas, teóricas. etcétera, es el gran Entonces, a veces la respuesta es, yo digo, en este tono de irracionalismo, de tendencias posmodernas, y que bueno, son, yo digo, fugas que se da a todas las escalas, desde los niños hasta estudiantes universitarios, o en fin, ¿no? Y el problema eterno de que siempre se están buscando autores externos Claro, desconociendo nuestras propias claro. tradiciones. En fin, él también se nutre Sí, de sí. autores externos, pero procesa y decanta toda una ya tradición de pensamiento que está aquí. Yo Claro. recuerdo lo que decía Labriola, decía, si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Y el problema es que pues ni siquiera, por culpa de muchos, a lo mejor ni siquiera Lombardo es conocido como debería ser conocido, e incorporado a la tradición intelectual de México en general y evidentemente dentro de la tradición de la izquierda, ¿no? Que es también fundamental. Hay muchos mitos, calumnias que han persistido ante la insistencia del poder por Claro. acallarlo y que no permiten valorar realmente su obra. Yo recuerdo ahora, pues, en el seminario este último, asistió una persona que yo considero una gente seria, escuchó atentamente y luego me dijo, oye, yo no conocía esta faceta de Lombardo. Claro. Y bueno, eso le sucede a mucha gente, muchos por desconocimiento, no han abrevado en esa fuente y el Centro de Estudios pues precisamente Tiene ese se ha propósito. dedicado a rescatar todo su material, desde 1917 hasta la fecha, todo lo que se ha podido Que llevan rescatar. más o menos 70 tomos, dijeron. 78 y Muy vamos bien, en el como año Lenin. 62. Muy bien. ¿Página electrónica del centro o alguna para que la dejen? Bueno, si mal no recuerdo es Centro Lombardo. Sí, claro, aquí la tengo yo, es verdad. www. www.centrolombardo.edu.mx www.centrolombardo.edu.mx porque este programa se ve por internet, así que sirva para hacer promoción de este trabajo. Les agradezco muchísimo, fue muy interesante el programa. Al contrario, Al muchas contrario, gracias por la gracias. invitación. Y esperamos vernos pronto por acá en otros contextos, ¿les parece? Cuando nos Claro. invite. Muy bien. Bueno, pues estas fueron las evocaciones de don Vicente Lombardo Toledano. Espero que haya sido de su interés. Hasta la próxima.